¿Lista? Yes. Bienvenidos a Shonen Games. Yo soy Shonenki. Y yo, Ale. Y el capítulo de hoy, tecnologías de Nintendo que posiblemente no conocías. Vamos ahora a 1983. No habíamos nacido. Habíamos nacido, una época donde había videojuegos, pero habían otros intereses quizás en el mundo. Y la gente de Nintendo en Japón saca lo llamado Famicom Disk. El Famicom Disk era una valla de expansión que le colocabas a tu Famicom, que era la Nintendo rojita con blanca. Esa fue la que me regaló mi papá en Navidad. Sí, es probable. En Venezuela la llamaban Nintendo Asia. Esa versión, que solo fue de Japón, nunca la vimos en Venezuela ni en ninguna parte del mundo, te permitía jugar videojuegos en disquetes. ディスクカードの時代へゲームの世界を変えるファミリーコンピューターディスクシステム新登場 El negocio era que era mucho más económico para el jugador comprar un disquete y luego grabarlo. Ibas que si al chino de la esquina, o bueno, al japonés de la esquina, que tenía su abasto, y ahí le metías el disquecillo a la máquina, pagabas una cantidad que era muy inferior a comprar el juego nuevo y grababas sobre ese disquete el videojuego. Bien. Si hacemos algún tipo de asociación con lo que es hoy en día los videojuegos, en esa época grabamos disquetes de un intangible y hoy descargamos videojuegos de las plataformas. Exacto. Entonces, claro, está interesante porque 83, 30 y pico años atrás, casi ya 40, tenías la posibilidad de ir a una tienda y pagabas por un intangible. Pagabas por que una máquina grabara sobre un disquete. Y eso también abre la posibilidad de que los juegos tuviesen mayor capacidad. Por ejemplo, el Zelda de Famicom estaba en disquete, el Castlevania, el Metroid. ¿Alguna vez jugaste Bomberman en tu vida? Nope. Bueno, Bomberman era muy maldito porque las claves eran como 50 caracteres y tú me ibas ahí con 6 años escribiendo como un enfermito ahí en mi cuaderno. Pero los niveles. Claro, cada nivel tenía una clave y eran 50 caracteres. Aparte era con el control, o sea, no es que tú tienes un teclado, sino que tú ibas y te parabas y le dabas arriba abajo y empezabas A, B, C, D, E y hasta la Q, a la E, y era horrible. Estabas una hora y si le escribías mal, te borraba todo. Era una mierda. Visto que los mecanismos de password no servían o eran muy ineficientes, deciden, bueno, hagamos la posibilidad de que la persona, ya que el disquete es grabable, pueda grabar la partida. Entonces vas como Zelda, tú puedes armar tu partida, jugabas tu tal ahí contento, o salvabas, apagabas tu Famicom, volvías al día siguiente, prendías, boom, tienes ahí tu partida Era salvada. mi sueño hecho realidad con Mario Bros, que nunca pude guardar esa porquería. Bueno, lo puedo grabar cuando lo juegue en Pero computadora. eso es en emulador, eso es otra historia. Pero sí, aunque Mario no grababa, pero el Mario Bros 2, que lo hablamos en otro programa, está en Famicom Disk también. ¿Y lo podías grabar? No, pero era muy maldito, aparte era muy difícil, aunque grabaras nunca lo ibas a ganar. Pero había que grabarlo. Bueno, pero ya Era la está. única manera de no hacer un loop en el primer nivel siempre. Bueno, no vamos a hacer. O aprendes a jugar, no hay más nada que hacer. Bueno, Nunca aprendí. esta tecnología fracasa, porque justamente no hay la posibilidad de continuar, ya que la piratería entra al mercado, te alteran los disquetes y adiós. Adiós a esa tecnología. Sí, porque al final salen las baterías para los cartuchos, abaratan los costos en hardware y ya es como que, ¿para qué mierda voy a sacar yo un disquete? 大きく変 Si 身 igual me lo están copiando y pierdo plata. Esto tuvo soporte en Japón hasta el 2003. Ah, pero duró un montón. Las máquinas están disponibles. Después como que mira, ya sácame esa vaina que ya nadie está grabando nada. Hablemos ahora de algo que tú quizás conozcas, pero quizás no sepas cómo funcionaba. Ok. ¿Qué es? El zapper. ¿Y eso qué es? ¿Sabes te acuerdas cuando tú juegas a los patitos y venía Ah, la pistola, la pistola. Claro, la pistola del Nintendo. Que tú le disparabas al perro y nunca lo matabas. Exacto. Quería disparar al perro que nunca se Sí, moría. bueno, la gente odiaba al perro, pero el perro tenía su encanto. Se burlaba de mí, Bueno, porque no era podía muy- porque disparar. disparabas mal. El tema con el perro y el tema con la pistola, o por lo menos lo que me surge a mí la primera vez que lo veo, yo de niño lo jugaba y decía, bueno, genial, yo pego un cable, le disparo a la pantalla y todo funciona mágicamente. Exacto. Cuando crezco y tengo la Wii, estoy jugando un juego que es exactamente lo mismo y digo, bueno, yo aquí entiendo que aquí hay una barra sensor, que estamos en el 2006 Exactamente. y que yo muevo mi control y que esto dispara, pero como mierda hacían en el 84 con salió el zapper para que la pistola funcione. Exacto, estás diciendo lo mismo que dice en mi cabeza. Oh, wow, es como imagínate. cómo funcionaba antes. El tema es así, ¿tú te acuerdas que cuando tú le disparabas a la pantalla se ponía todo en negro? Sí. Ese destello duraba muy poco tiempo y si lo ves de cerca te das cuenta de que el patito, cuando hacía el destello negro, el patito era un cuadrito blanco. Ok. Entonces el cuadrito representaba un eje de coordenadas en la pantalla. La pistola iba conectada con el cable y cuando tú disparabas, el gatillo era un disparador para que enviara la señal de captura a la pantalla. La pantalla mandaba el flash que tú veías y si el ojo, que en este caso era un ojo, lo que tenía, un lente que tenía la pistola, Ok. captaba la señal del patito en el recuadro blanco, decía, mira, pato muerto, y caía. ¡Wow! Así funcionaba.
Me acaba de explotar el cerebro. ¿Lo podemos usar en televisores nuevos? No, no se puede. Buena pregunta. No, porque ya la calidad de los televisores actuales no es como la de los de tubo, y si lo haces, el lente no es capaz de leer Como el Pixel. el cuadrito blanco. O sea, es como que, marico, no sé qué estoy viendo, o sea, no escaneo nada y luego no funciona. Necesitamos un Me televisor viejo, pasó entonces. con... Es como un televisor viejo, es cierto. Me pasó con la Sega Saturno jugando Virtual Cop. Disparando ahí no funcionaban. Hay que comprar un televisor de tubo para que funcione el Virtual Cop. Pero vamos a algo un poquito más rebuscado. 88. Ok, Famicom Network System. listo. ¿Qué te suena eso? Suena algo de internet, no sé. Bueno, sí, tiene sentido. En esa época ya en Japón había internet. Ok. Las computadoras eran muy caras. Y lo que hacía Nintendo, lo que buscaba Nintendo es: yo te doy mi Famicom, mi consola, y conectamos un adaptador especial para que tú uses el Nintendo como algo para conectarte a cosas. A través de un cable de teléfono. Conectabas a la línea telefónica como el dial-up, igualito. Es más principal dial-up. Ok. Pero cada aplicación era una tarjetita que traía. Entonces la cajita era como un VHS, como el rebobinador. Ahí metías la tarjetita, lo cerrabas y arrancaba cosas como, por ejemplo, el banco, chistes, y la más famosa de todas fue la apuesta de caballos. Ok, ya va, pero manejabas el banco. Sí, como tu home banking, tenía un control especial el adaptador, y tú te metías en tu banco y haces transferencias y ves tus estados de qué cuenta. adelantados. Un home banking en el 88 es bastante... Dato curioso de esto, fracasó en Japón porque no había la asimilación de que esto es un juguete para niños, esto no es para los adultos. ¿Quién va a dejar que bueno, voy a manejar el dinero a través del juguete mío? Claro, eso genera cierta desconfianza. Aparte, claramente, los protocolos de seguridad en esa época no eran como los de ahorita. O sea, que quizás se prestaba algún tipo de estafa en algún punto, no lo sé. Pero trataron de llevarlo a Estados Unidos cuando pegó la NES en Estados Unidos, a Illinois. Y la idea era usarlo como un mecanismo para apuestas. Ok. Entonces, tú pegabas tu aparato, tu Nintendo, y te jugabas ahí, no sé, los terminales, los animalitos, no sé qué mierda jugaban en Estados Unidos, la lotería de Illinois. Eso claramente no prosperó porque entonces decían: voy a tener un niño ludópata en la casa que cuando el papá se huevonee, le saca la tarjeta de crédito y apuesta como una enfermita. Que lo cual es una huevonea, porque hoy te metes en porno y te metes en Poker Star y mierda en internet, y el carajito y que sí, y no importa nada. Es una pendeja, pero sí, en esa época era como: no, mira, esto está demasiado complicado, mejor no nos metamos en este pedo. Claro, pero ya va, pero ¿por qué dejaron perder eso? Espera. Bueno, Lo de las apuestas. ¿te acuerdas del capítulo anterior cuando hablamos de censura? Sí. Exactamente la misma mierda. Pero sería genial que pudieses jugar Mario Bros y te pagaran por ser el mejor jugando, ¿no? Eso es otro peo. No era para eso, era un juego para que tú apostaras. Bueno, pero es como que apostemos a que yo gano más que tú. No funcionaba así. Vamos ya ahora con el último tema. Ok. Que quizás para mí es el más importante porque me pareció muy blow mind cuando lo leí la primera vez, que es la Satellaview. Es un add-on que sale en el 95, lo saca Nintendo solo en Japón, ¿ok? Y básicamente era un modem también, pero en vez de ir a la pared, se pegaba a un satélite, que Nintendo lanzó para conectar a su comunidad de jugadores japoneses. What? Mientras en el 95 estaba jugando, no sé, Killer Instinct o Mortal Kombat 3 y decía: wow, Donkey Kong Country, wow, mira estos gráficos, mira esta música. Los niños japos decían: no, listo, me meto acá en mi Satellaview, voy a mi mundo virtual. Y entonces entro en una casa que me muestran información de videojuegos. Habían juegos guiados, por ejemplo, el BS The Legend of Zelda, que era la versión de Zelda de NES, pero remasterizada para Super Nintendo. Y cuando jugabas había un carajo que te hablaba. Te decía: mira, pendiente, te da un coño y ¡no! Sí, te iba guiando en el juego. O sea, era como un streaming. ¡Qué genial! Y aparte tenías a alguien que te iba como orientando en la partida. O sea, esto era un fucking internet en un mundo virtual. O sea, tenías juegos en línea, tenías videos en línea, tenías podcasts, tenías radio streaming a través de la vaina. Tenías incluso guías y información sobre lanzamientos y cosas. Quizás de una forma muy precaria, pero estaba. La suscripción costaba unos $50 semestrales, no era tan cara. Pagable. Esto duró hasta el 2000, en junio le dijeron adiós, y bueno, y murió la Satellaview. ¿Y qué hicieron con el satélite? Y no sé, espionaje, no sé qué mierda. Pero funcionó, y estuvo en ese momento a lo que sería hoy lo más cercano a un mundo en línea, un juego en línea. Increíble. Y bueno, ya con estos 4 temas que hablamos hoy, cerramos el programa. Espero que les haya gustado. Si les gustó, pues dale like. Si no les gustó, pues putear. Y díganme por qué no les gustó. ¿Con cariño? A mí no me importa que sea con cariño, me importa que disfruten el contenido. Tratamos de que sea interesante y lo más ameno posible.
y que no sea tan denso. Hablamos de muchas cosas tecnológicas, hablamos de cosas que son un poco más rebuscadas y tratamos de que sea lo más digerible en cuanto al mensaje. Pero con cariño, ¿eh? Sí, con cariño. Denle like, denle a la campanita esta que hace piripiri y así cuando subamos otro video se enteran de lo que estamos cargando. Bueno, hasta acá llegamos. Bye. Bye bye. Bye bye. Chao. Y en el próximo episodio... Hay una persona llamada Nolan Bushnell, que fue el fundador de Atari. Era medio maldito, pero bueno, hay que reconocerle sus aportes a la industria y a lo que hoy en día son los videojuegos. En el año 72, vamos entonces 10 años al futuro. Trata de copiar la esencia de Space Wars y llevarla a algo que sea portable. En este caso, crean como los primeros arcades. ¿Te acuerdas de los arcades? Sí, claro. En los 90, las máquinas gigantes que uno tenía que bajar las palanquitas, bueno. Sí, había una en mi casa gigante, por cierto. Sí, bueno, lástima que ya no está. Bueno, no importa.